¿Puede la búsqueda de soberanía costar tanto como la desolación absoluta de un país? Hoy, Mali se enfrenta a uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Apenas días después de expulsar a las fuerzas francesas y estadounidenses, el país ha sido golpeado por una ola explosiva de ataques terroristas y una inseguridad que nunca antes se había visto. Las carreteras se vuelven intransitables, los hospitales y escuelas cierran por falta de combustible y miedo, y la vida cotidiana se transforma en una lucha por sobrevivir. La versión oficial intenta convencernos de que todo es fruto de la incapacidad del gobierno maliense y de sus propias fuerzas de seguridad. Pero, ¿es esa realmente la verdad? ¿O solo una excusa para justificar la intervención extranjera y perpetuar la dependencia? Aceptar esta explicación superficial sería condenar a todo un continente a la sumisión eterna y a la pérdida de una oportunidad histórica. Apoyar una África verdaderamente libre, capaz de decidir su propio destino, sin tutelas ni sabotajes escondidos bajo discursos de ayuda. Para descubrir el verdadero origen de este caos, debemos mirar más allá de los titulares y profundizar en la historia reciente de Mali. Solo así, entenderemos por qué un acto de valentía como exigir la soberanía puede desencadenar una catástrofe cuidadosamente orquestada. Viajemos juntos a los días cruciales en los que Mali decidió romper las cadenas del neocolonialismo y enfrentarse a las consecuencias de desafiar a las potencias globales. El día que Mali gritó, ¡basta!, a las potencias coloniales, el verdadero infierno comenzó. Todo cambió cuando el general Assimi Goïta, líder de la transición, exigió sin rodeos la salida inmediata de las fuerzas francesas y estadounidenses. Ordenó que plegaran sus banderas y abandonaran el suelo maliense, poniendo fin a décadas de presencia militar extranjera en el corazón del Sáhel. Para Occidente, este acto no fue solo una afrenta diplomática, era una amenaza directa al sistema neocolonial que mantienen sobre África Occidental. La respuesta no se hizo esperar. París y Washington lanzaron duras advertencias y sanciones, dejando claro que ningún país africano podía desafiar su poder sin sufrir consecuencias. Mali se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de una tormenta. Ataques terroristas aumentaron de manera dramática y la inseguridad se apoderó de las calles. Lo que parecía una victoria por la independencia trajo consigo una represalia invisible, pero letal. Para los líderes occidentales, la expulsión de sus tropas fue vista como un mal ejemplo a erradicar antes de que cundiera el pánico entre sus aliados en la región. Si Mali logra resistir, podría inspirar a Burkina Faso, Níger y muchos otros países a reclamar su soberanía. Por eso, la presión sobre Bamako no solo busca doblegar a Goïta, sino enviar un mensaje de terror y advertencia a toda África. Desafiar al imperio sale caro. Aquí se juega mucho más que la estabilidad de un solo país. Si se impone la versión oficial de Occidente, se justificarán nuevas intervenciones y se desacreditarán todos los intentos africanos de autodeterminación. El relato dominante podría convertir a los verdaderos patriotas en villanos y perpetuar el saqueo de los recursos malienses bajo la bandera de la seguridad internacional. Pero, ¿qué ocurrió exactamente después de que el último avión militar occidental abandonó Mali? A partir de ese momento, el país entró en una nueva fase de caos orquestado, donde el terror y la presión internacional se convirtieron en armas para doblegar la voluntad del pueblo maliense. Ahora veremos cómo se desplegó esta estrategia de desestabilización y quiénes se benefician realmente del sufrimiento de Mali. La retirada occidental no trajo paz, sino una tormenta perfectamente orquestada. Apenas el último soldado francés dejó la tierra maliense, los ataques terroristas se multiplicaron de manera dramática y repentina. No fue una casualidad. Fue como si alguien hubiera liberado todas las fuerzas del caos de una sola vez. Grupos armados, bien equipados y coordinados, irrumpieron bloqueando carreteras, incendiando camiones de combustible y sembrando terror en las ciudades y pueblos. La estrategia fue clara y despiadada. Cortar el suministro de combustible, paralizar el transporte y dejar a toda la economía sin oxígeno.
Sin gasolina, los hospitales no funcionan, las escuelas cierran y el ejército se encuentra inmovilizado. Mali se enfrentó así a un estrangulamiento económico diseñado para generar sufrimiento masivo y colapso social. Este sabotaje no es simple vandalismo. Es una campaña de desestabilización planificada para que la población, harta del dolor diario, responsabilice a su propio gobierno y exija el regreso de los salvadores extranjeros. De esta manera, se justifica ante el mundo la intervención y se repite la narrativa de que África es incapaz de gobernarse sola. Pero detrás de esta cortina de caos, emergen los verdaderos arquitectos: Francia y Estados Unidos. Mientras simulan preocupación, estos países apoyan indirectamente a los grupos armados, brindando inteligencia o dejando puertas abiertas a los terroristas. Además, condicionan cualquier ayuda militar a la sumisión política. La oferta de armas estadounidenses solo llega si Mali rompe su alianza con Rusia, revelando el verdadero objetivo de todo este chantaje. El mensaje es brutal: seguridad a cambio de soberanía, protección a cambio de recursos. Si el gobierno maliense cede a la presión occidental, perderá su independencia y sus riquezas estratégicas. Si resiste, el sufrimiento será inmenso, pero podría sentar un precedente de dignidad y autodeterminación para toda África. Así, Mali se encuentra ante un dilema histórico: rendirse y perder el alma, o resistir y enfrentar el dolor. ¿Qué caminos reales puede tomar el país y qué riesgos supone cada elección? Ahora, exploraremos las opciones concretas que tiene Mali frente a este chantaje y qué consecuencias puede esperar según cada decisión. ¿Rendirse ante el chantaje occidental o resistir a costa de sufrimiento inmediato? Ese es el dilema en el corazón de Mali hoy. General Goïta enfrenta una encrucijada brutal: aceptar el trato de Occidente y perder la alianza con Rusia, junto con el control de oro y litio. O resistir y soportar el sabotaje feroz que busca paralizar todo el país. La presión no es solo personal, es nacional y continental. Estados Unidos ha ofrecido armas bajo una condición humillante: cortar toda relación con Rusia. Si Mali acepta, se convierte nuevamente en rehén, con Occidente dictando su política y apropiándose de sus recursos. Si rechaza, el asedio continúa. Terroristas bloqueando carreteras, escuelas cerradas, hospitales sin combustible. El país arde mientras el pueblo paga el precio de la dignidad. Pero hay una lección crucial en el caso de Burkina Faso. Allí, la previsión para fortalecer la defensa nacional y sellar una alianza firme con Rusia permitió frenar el sabotaje y evitar la ruina total. Es la muestra de que la resistencia inteligente, con apoyo militar real, sí puede funcionar. Mientras tanto, en Mali, la falta de ese escudo deja al Estado más vulnerable a los ataques coordinados, y el mensaje de Occidente es claro: quien desafía el orden colonial será castigado con el caos. El sabotaje actual no solo busca doblegar a Mali, es una advertencia de terror dirigida a toda África. La independencia se paga caro. Si Mali cae, la revolución del Sahel podría extinguirse, y el ejemplo de Burkina Faso quedaría aislado. Lo que está en juego es más que la soberanía de un solo país. Es el futuro del movimiento emancipador africano. Además, el desarrollo económico está paralizado. Bajo este asedio, es imposible explotar el oro y el litio que podrían transformar la vida de millones. El sabotaje es doble: destruye infraestructura y anula cualquier esperanza de progreso social. Solo una respuesta es viable ante este chantaje: la unidad regional. Cuando los países del Sahel se apoyan y sincronizan sus estrategias, el margen de maniobra imperialista se reduce drásticamente. La solidaridad entre Mali, Burkina Faso y otros vecinos es ahora la verdadera línea de defensa ante el neocolonialismo. El destino de la revolución africana pende de un hilo. Si Mali se quiebra, la ola de emancipación puede retroceder en toda la región. Pero si resiste y encuentra aliados, el mensaje será otro. África no cederá su dignidad por miedo al sufrimiento. Sin embargo, en medio de la tormenta,
surge una fuerza inesperada. El espíritu de unidad entre los pueblos africanos empieza a desafiar el guión imperial, abriendo una nueva posibilidad para la resistencia. Detrás del sufrimiento, el pueblo de Mali encuentra una lección invaluable sobre dignidad y poder colectivo. En medio de la oscuridad, emerge una conciencia popular cada vez más despierta. La mayoría de los malienses entienden que el caos que enfrentan no es obra de su propio gobierno, sino la consecuencia directa de rechazar la tutela extranjera. Por primera vez en décadas, la indignación no apunta hacia adentro, sino hacia quienes buscan someterlos desde el exterior. La juventud maliense, protagonista indiscutible de este momento histórico, se niega rotundamente a retroceder. Exigen un paso acelerado hacia la autodefensa nacional y rechazan de manera absoluta cualquier regreso al colonialismo disfrazado de ayuda. Para ellos, la soberanía no está en discusión, aunque el precio sea la dificultad diaria. La sociedad civil, informada y conectada como nunca, ha descubierto que la resistencia inteligente es su herramienta más poderosa. Frente al bombardeo mediático y los chantajes económicos, la gente responde con debates, análisis y una vigilancia permanente sobre la verdad. No basta resistir con armas, hay que resistir también con ideas, desmontando propaganda y defendiendo la narrativa propia. El ejemplo de unidad entre Mali y Burkina Faso se convierte en un faro. La colaboración con otros pueblos africanos fortalece la posición de los malienses y muestra al mundo que la dignidad africana no es un concepto aislado, sino una causa compartida. La solidaridad es ahora la mayor protección contra las estrategias de división impuestas desde el extranjero. En este contexto, diferenciar entre propaganda y verdad es cuestión de supervivencia. Cada ciudadano de Mali, de África y de sus aliados en el mundo debe ser capaz de detectar las mentiras disfrazadas de noticias y los discursos que buscan justificar la intervención y el saqueo. La manipulación es tan letal como el sabotaje físico. El riesgo de no entender este juego es inmenso. Si la sociedad permite que la narrativa imperial se imponga, perderá no solo el control de sus recursos, sino también el derecho a decidir su propio destino. La soberanía se desvanece cuando la verdad es secuestrada. Así, Mali y el Sahel enseñan hoy al mundo que la dignidad no está en venta, y aunque el precio que pagan es altísimo, la lección que dejan es eterna. Pero, ¿cuál es el horizonte para Mali y sus aliados? Ahora, exploraremos los posibles caminos y desafíos que enfrenta la región en su búsqueda de verdadera autonomía. Que el costo de la independencia nunca sea mayor que el valor de la dignidad. Mali nos recuerda hoy que defender la soberanía tiene un precio, pero perderla significa la muerte lenta de un pueblo y la traición de toda una historia. Frente al chantaje imperial, el pueblo africano debe preguntarse: ¿vale más la paz impuesta con manos ajenas o la dignidad conquistada a través del sacrificio consciente? La verdadera amenaza no está solo en las armas o en los terroristas visibles, sino en la manipulación sutil que busca convencer al mundo de que África es incapaz de gobernarse a sí misma. Esta narrativa, repetida una y otra vez, intenta justificar nuevas intervenciones y perpetuar un ciclo vicioso de dependencia y explotación. Pero cada día que Mali resiste, envía un mensaje claro a toda África. La autodeterminación es posible, aunque exija atravesar el desierto de la adversidad. Hoy más que nunca, la lucha de Mali trasciende sus fronteras. Es el espejo de un continente entero que sigue pagando caro el precio de atreverse a decir basta. Si el pueblo maliense cede ante el sabotaje, el ciclo de explotación continuará y la promesa de libertad se desvanecerá. Pero si se mantiene firme, puede encender la chispa que libere a millones de africanos del yugo neocolonial. El riesgo es inmenso, pero la recompensa es aún mayor: el derecho inalienable a decidir su propio destino. Para nosotros, testigos de esta batalla, la mayor responsabilidad es rechazar la propaganda y buscar la verdad detrás de los titulares. No podemos permitir que el relato dominante nos convierta en cómplices silenciosos de una injusticia histórica.
Apoyar la autodeterminación africana es una obligación ética, y solo desde la conciencia activa podremos romper el ciclo de manipulación que tantos intereses sirve. Que la historia de Mali inspire a toda África, y al mundo, a nunca aceptar la paz que viene a costa de la dignidad. La soberanía no se pide, se conquista. Y aunque el precio sea alto, la libertad es el mayor legado que podemos asegurar a las futuras generaciones.